7 señales de que estás en una relación tóxica y no lo ves. Entendamos que una relación de pareja ha de ser saludable. Por eso que es importante saber cuáles son las principales señales de alarma de lo que es una pareja tóxica. Cuando la relación es sana, los dos contribuyen al crecimiento personal y común. El amor ha de hacerte feliz y no infeliz. El amor brinda libertad y no esclavitud. No puedes sentirte con cadenas, y esa es precisamente la finalidad de tener una relación, que ambos crezcan como personas a la par. Las relaciones tóxicas son peligrosas. Existe una serie de actitudes y de comportamientos que son más una muestra de maltrato psicológico que de amor. Es importante que aprendas a distinguir las conductas que son nocivas para ti. Si bien es cierto que tu felicidad no depende de otra persona, sino de ti mismo, ten claro que nadie tiene derecho a hacerte infeliz. Lo peor de todo es que en ocasiones no somos conscientes de que estamos inmersos en una relación amorosa tóxica. Mr. Psicológico te trae estas 7 señales de que puedes estar viviendo una relación tóxica sin saberlo. Señal número 1. Ejerce un control excesivo en ti. Una persona tóxica tiene una baja autoestima y a menudo la disfraza de fortaleza. Su inseguridad se traduce en el control que hace de tu vida, de tus acciones. Investiga tu teléfono móvil y tus redes sociales. Lo hace y te reprocha cualquier comentario o mensaje que no sea de su agrado para que te sientas mal. También es común que intente controlar tus gastos, te pregunte por tus horarios, cuestione lo que dices o haga planes por ti sin pedirte permiso. Señal número 2. Te retrae de tu círculo cercano. Definitivamente es una de las principales señales de alarma para detectar una relación tóxica. Cuando una persona te quiere de verdad y mantiene contigo una relación saludable, te ayuda a fortalecer la unión que existe entre tus amigos y tus familiares. Entiende lo importante que son para ti tus seres cercanos y se esforzará en integrarse. Te ayudará a que limes asperezas, te animará a pasar tiempo con ellos y estará a tu lado. En cambio, una pareja tóxica hace exactamente lo contrario. Te aleja de tus amigos y de tus familiares. Lo hace para controlarte, para que no tengas ese apoyo que para ti es necesario y solo le tengas a esa persona. Es posesivo contigo. Lo peor es que cuando te des cuenta, ya te habrás aislado y además te hará sentir culpable. Es normal que te hagan sentir mal y con carga de culpa. Señal número 3. Se hace la víctima y es capaz de chantajear. Te hace sentir culpable de todo lo que pasa en la relación. Si te hace un favor, te lo recuerda para que se lo devuelvas. Se enfada si no haces lo que quiere. Sus celos son prácticamente patológicos, pero no lo reconoce, sino que te hace sentir culpable a ti. La persona es la víctima de lo que tú hagas. Así de retorcido es todo. Te culpa de otros problemas que tiene y se autocompadece continuamente por todo. Señal número 4. Puntualiza tus defectos por encima de tus virtudes. Anularte como persona es el principal objeto de una pareja tóxica, puesto que así es como tiene el control sobre ti, te tiene en sus manos. Para conseguirlo es importante que destaque tus errores y tus fallos por encima de tus aciertos. Con esta técnica consigue que pierdas la seguridad y la confianza en ti. Aniquila tu autoestima para que te sientas completamente vulnerable y dependiente de él. Lo peor de todo es que camufla sus críticas continuas con expresiones como «lo digo por tu bien» y tú todo te lo tomas a mal. Señal número 5. Sientes miedo constante de su reacción. Ya no le cuentas lo que te pasa porque sientes miedo de su reacción. Es más, ni siquiera compartes tus inquietudes con esa persona o tus problemas porque sabes que todo se lo toma a mal. No confías. Te has acostumbrado a ceder siempre, porque si no lo haces, pueden pasar los días sin que te dirija la palabra. Señal número 6. Vacía tu energía. Cuando te das cuenta ya no sonríes como lo hacías antes. Tu mirada denota tristeza. Las personas tóxicas son auténticos vampiros emocionales. Te sientes agotada y consumida porque inviertes gran parte de tus energías. Las estás invirtiendo en mejorar, en gustarle, en conseguir que tu relación funcione.
Lo peor es que al final no eres feliz. Señal número 7. Le justificas y confías en que cambie. Cuando tienes una pareja tóxica, tu relación no es sana. Está llena de negatividad y saca lo peor de las personas. Las humillaciones, los insultos y las críticas se hacen constantes. No hay respeto y el abuso emocional es considerable. No puedes tolerarlo. Sabes que no te lo mereces. Sin embargo, tu amor propio está por los suelos, con lo que recurres a la justificación constante de cada una de estas humillaciones. En esta oportunidad queremos darte una señal extra y nos atrevemos a decir una de las más importantes, que seguro te hará estudiar si estás sumergido en una relación totalmente tóxica. Se confunde obsesión con amor. Como sabemos, el amor es libre. Cuando amas de verdad, quieres lo mejor para la otra persona. Le das alas, le ayudas a crecer y a que forje una sana autoestima. Sin embargo, cuando se trata de amor tóxico, se confunde con la obsesión. No te controla porque te quiere, sino por todo lo contrario. Te manipula en nombre del amor. Superar una relación tóxica puede parecer fácil, pero no lo es. Es posible que empieces a ser consciente de lo que te pasa, pero la culpa te atormenta y su chantaje emocional lo complica todo un poco más. Sin embargo, tienes que dar el paso. Romper con esa pareja tóxica para poder recuperarte a ti mismo. Identificar alguna de estas señales de alarma es primordial, y si ves tu relación reflejada en ellas, tienes que armarte de valor y acabar con esa relación que no te aporta, que no suma a tu vida. Busca el apoyo tanto de tus amigos como familiares, así como de profesionales que te ayuden a salir de este círculo en el que estás. Los psicólogos pueden ayudarte y guiarte para que lo consigas, y para que desarrolles un amor propio fuerte que aleje a las personas tóxicas de tu vida. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.